no puede ser para contender sobre opiniones, para que uno contienda con el uno y otro contienda con el otro, por asuntos a veces que no tienen importancia. Porque el reino de Dios ni es comida, ni es bebida, sino que es gozo y paz en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo primero que dice, mire, la contienda no debe existir en el pueblo de Dios. Como cristianos, todos podemos llegar a acuerdos. Como cristianos, todos podemos llegar a unos acuerdos. Y aquí él le dice, el fuerte, el que se come de todo, el que no guarda los días, ese que está fuerte porque entiende, ¿verdad?, que su fe es lo único que necesita, reciba al que está, al que exige los días, recíbalo. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, el que es débil en la fe, solo come legumbres, son hierbas, solamente hierbas y este tipo de cosas. Pero dice, y entonces hay dos grupos, pero Pablo, mira el consejo de Pablo, el que come, o sea, el que tiene la libertad de que se come lo que sea, que él dice, es lechón, pero yo me lo como porque yo oro y Dios lo limpia. Pero el judío dice, no me lo como porque es inmundo. Entonces, pero Pablo dice, el que come, en primer lugar, no menosprecie al que no come. Nosotros no podemos tomar una actitud de superioridad en el Señor espiritual. De que porque yo quizás tengo un poco más de conocimiento bíblico que otra persona, pensar que soy superior y voy a mirar de un lado a este. Mira a este todavía guardando el sábado. Mira a este todavía no come de estas cosas. Mira a este todavía guardando esta costumbre. No, esa no debe ser mi actitud. Mi actitud debe ser recibirlo porque a él también Cristo lo ha recibido. Y si Cristo lo recibió, ¿quién soy yo para menospreciar a mi hermano? ¿Quién soy yo para menospreciar a mi hermano? Dios no nos ha llamado para que menospreciemos a otros. Al contrario, somos una familia en el Señor. Somos una familia en nuestro Dios y debemos. Una de las cosas y mire, estoy hablando de esto porque estamos hablando de madurar. La gente tiene que madurar. ¿Por qué la iglesia a veces, y cuando digo iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo, está tan fragmentada, está tan partida en tanta gente? Porque no hemos aprendido a entender que el amor y la unidad es lo principal dentro del pueblo de Dios. Y hay a veces, hermano, usted ve iglesias que se separan por cosas tan sencillas. Uno dice que los zapatos tienen que ser negros, el otro son blancos. Pues uno hace un grupo de zapatos blancos y otro hace un grupo de zapatos negros. Y se dividió la iglesia. Por tonterías. Por cosas, hermanos, que no tienen sentido. Hay gente que está creando división dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que madurar en estas cosas. Uno tiene que madurar y entender que Pablo era un hombre maduro en la fe. Pablo era judío y era hebreo de hebreos. Él sabía las costumbres de los hebreos. Él mismo se consideraba, yo soy en cuanto a la fe, fariseo. Y si había algunos que eran exigentes y celosos con las costumbres del pueblo de Israel, eran los fariseos. Y Pablo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, decía él. Yo de estas cosas sí, pero Pablo entendió y maduró en su fe de tal manera que él entendió estas cosas. Pero supo entender y balancear entre los dos grupos. El grupo que se iba a un lado y el grupo que se iba al otro lado. Y ahora está aconsejando a esta iglesia de cómo debe actuar. Primero, un grupo no debe menospreciar al otro. Pero vea lo que le dice al otro. El que no come, no menosprecie al que no come. Perdón, el que come, no menosprecia al que come. O sea, ¿quién es el que come? El que come eran los gentiles. Comían de todo. El que no come, pues eran los judíos, que solamente comían legumbres y algún tipo de comidas. Y dice, ¿por qué? Pero mire qué dice al otro. Y el que no come, y esto es importante, no juzgue al que come. Porque aquí es que viene el problema. El que guardaba el día, o el que guardaba la comida, o el que se exigía y dice, yo no como de esto porque la ley lo prohibía, o por lo que lo fuera, entonces se convertía en juez del que lo hacía.
y veía al hermano sentado allí comiendo. Ah, mira para allá ese allí, y eso que es cristiano, y está comiendo allí esa carne. O mira, y está en el supermercado y hoy es sábado, o hoy es día de tal cosa. Y empezaba a juzgar la vida espiritual de ese otro, porque ese otro comía de todo. Y aquí venía el asunto del juzgar a los demás. Mire, hermano, Dios no nos ha puesto por jueces a nosotros. La Biblia dice que un día Dios va a juzgar cada cosa. El Señor un día juzgará cada cosa. Pero nosotros tenemos que cuidar. Una de las cosas que uno tiene que cuidar es juzgar a los demás. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Que con la misma vara que usted mide, va a ser medido. Eso tiene una enseñanza tremenda. Con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Yo prefiero que me midan con una vara cortita a que me midan con una vara enorme. Así que tengo que tener cuidado al juzgar, porque si todo el tiempo estoy juzgando, todo el tiempo, cuando me toque juzgarme a mí, me van a virar con esa vara larga. Tengamos cuidado, porque Dios no nos ha llamado a juzgarnos los unos a los otros. Hay que atacarnos que eso no es mi función, juzgar. Mi función es ayudar y edificar a la persona. Mi función es levantar y hacer que se sigan adelante en el Señor, pero jamás convertirme en juez. El único juez que tiene la última palabra es el Dios del cielo. Mire, ¿cómo yo voy a poder juzgar las intenciones de los corazones de la gente? No se puede. Yo no puedo juzgar la intención de un corazón porque no soy Dios. Yo no soy Dios. Yo no puedo decir que lo que está haciendo el hermano o la hermana es por maldad, porque yo no soy Dios. Uno no sabe la intención del corazón. Yo no me puedo convertir en juez de los demás. Tengo que tener cuidado. Es más, la Biblia me dice a mí que cuando yo vaya a sacar la paja del ojo de un hermano, ¿qué debo hacer primero? Debo mirar la viga que está atravesando mi ojo. Óigame bien, paja y viga son dos cosas diferentes. La paja es pequeñita. La viga puede ser una viga que sostiene un edificio como este, grande. Tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar. Pablo nos está diciendo aquí, hermanos, uno menospreciaba y el otro juzgaba. Uno menospreciaba y decía, tú todavía con eso de la ley, tú todavía con esas costumbres, tú todavía con eso, y lo menospreciaba. El otro diciendo, no, tú juzgando al otro. Tenemos que tener cuidado. El consejo de Pablo dice, ¿tú quién eres? Le dice Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y más adelante dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Otros juzgan todos los días iguales. Había unos que hacían diferencia entre un día y día. Otros juzgaban todos los días iguales. Pero ¿qué dice Pablo? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo quiero detenerme aquí. Oiga bien, porque esto es un asunto, y voy a aplicarlo a cosas de ahora. Por ejemplo, cuando yo llegué a este país, yo me encontré con situaciones diferentes aquí en mi país porque son costumbres diferentes. Inclusive aún dentro de la iglesia. Y usted va a notar que aún dentro de la iglesia hay diferencia. Y voy a poner algo sencillo que todos quizás pueden relacionarse con ello. Dentro del pueblo cristiano, una vez pasó, porque lo oí mencionar entre algunos hermanos y me lo mencionaron, que en algunos lugares, por ejemplo, el juego de fútbol es bien conocido en todo Centro y Suramérica. Yo he ido a personas creyentes que no juegan fútbol, por la razón que sea. Ellos entienden que quizás en su vida pasada el fútbol los llevó a vivir una vida lejos de Dios. Y ahora cuando han venido a Dios, aunque sea en una actividad de la iglesia y entre hermanos cristianos, hay algunos de ellos que no lo practican. Y esa es su creencia. Pero hay otros que han entendido que darle a una pelota con el pie y jugar con los hermanos, con la familia, con los hijos, con lo que sea, eso no les resta en nada en su relación con Dios. Entonces, el asunto aquí no es quién está bien o quién está mal. Ese no es el problema. El asunto está cómo yo voy a tratar a mi hermano cuando tengo esta diferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo soy el que juego, me voy a pasar por